Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios, los problemas de identidades trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Ya? Entonces, empezamos con el problema número 1. Simplificar la expresión E. También puede ser reducir dicha expresión E. Es encontrar una expresión equivalente a alguna de las alternativas, pero obviamente que sea más simple. Bien, recuerden lo siguiente, ¿ve? Yo en el numerador tenemos el seno de la diferencia, seno del ángulo X menos Y. Aquí tenemos. ¿Dónde está él? Aquí, seno de X menos Y. Y además también tenemos seno de X más Y, seno de la suma de dos ángulos. Aquí ves, check y aquí también. Ah, profesor, entonces voy a desarrollar, ¿no? Seno de la diferencia. Claro, tienes que desarrollarlo. Entonces hacemos lo siguiente, ve. Seno de X menos Y. Sen cos menos sen cos. En el seno se respeta el signo. Si es menos, menos. Si es más, es más. Entonces sería seno de X por coseno de Y más seno, menos seno de Y coseno de X. Y menos seno de X por coseno de Y. Perfecto, ese es en el numerador. Y en el denominador, ya pues tengo seno de la suma. Tiene el mismo desarrollo. Lo único que cambia que en lugar de menos va a ser más. Fíjate aquí. Seno de X por coseno de Y más seno de Y coseno de X y también menos coseno de X por seno de Y. Perfecto hasta ahí, no hay ningún problema. Fíjate en lo siguiente ahora. Yo tengo en el numerador, hay tres términos. Fíjate. Tengo seno de X por coseno de Y, pero negativo. Tengo seno de X coseno de Y positivo. Fíjate, este término es igual a él, pero uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, inmediatamente ahí, ¿qué hago? Elimino, cancelo seno de X coseno de Y menos seno de X coseno de Y se elimina. Y en el denominador también. Ah, profe, coseno de X seno de Y, pero aquí también está coseno de X seno de Y. Pero está invertido, profesor. Pero el orden de los factores no altera el producto. O sea, yo puedo eliminar, claro, no tiene nada que ver. Ahí, eliminamos. Recuerda, es lo mismo decir A por B que B por A. 5 por 3, 3 por 5. El orden no altera el producto, es por eso que yo puedo eliminar. Entonces colocamos ahí. Mira los términos que están quedando. Respétame el signo. Acá dice menos. Él queda. Ya, entonces estamos aquí. Menos seno de Y, coseno de X, entre seno de X, coseno de Y. Si lo analizamos bien, lo miramos, no puedo simplificar. Seno de Y con coseno, no puedo. Coseno de X, no hay coseno de X. Entonces, yo miro mis alternativas y voy a ordenar ya con el ángulo. O sea, vamos a colocar seno de Y entre coseno de Y, solamente para que te des cuenta, aunque yo ahí puedo sacar puedo ya decir mi respuesta, pero lo vamos a ordenar. Fíjate, mira, ordenamos el denominador nada más. Coseno de Y por seno de X. ¿Por qué, profesor? Porque fíjate, seno de Y entre coseno de Y. Además aquí también colocamos coseno de X entre seno de X. Como hay un menos, le he colocado un menos en la raya de la fracción, negativo. Entonces ahí yo ya puedo ver que puede salir C o D. Pero fíjate, ¿ah? ¿Quién es seno entre coseno?
por identidades trigonométricas fundamentales. Seno entre coseno, tangente de y, por coseno entre seno. Ah, es cotangente de x. Lógico. Ahí sale entonces. Menos tangente de y por cotangente de el ángulo x. ¿Cuál es la alternativa? La D. El orden de los factores no altera el producto. ¿Está bien? Menos cotangente de x por tangente de y. Perfecto. Continuamos entonces. Simplificar la expresión m. Muy bien, empezamos. Vamos a simplificar la expresión m. Recuerda, tengo seno de la suma en el numerador y en el denominador coseno de la diferencia. Vamos a cambiar aquí de color. ¿Dónde está eso? Ya tenemos aquí. Fíjate. Y también tenemos coseno de alfa menos teta, que vendría a ser coseno de x menos y. Ahora, en el numerador, o también puedes hacer lo siguiente. Profesor, en lugar de x es alfa, ¿no? Claro. Y y es teta. Lógico. También puedes realizarlo así, puedes reemplazar variables. O si no, simplemente hacemos lo siguiente. Seno de alfa más teta. Sen cos. Alfa teta, teta alfa. Es lo mismo. Entonces trabajamos aquí entonces. ¿Ya? Seno de alfa más teta. Seno de alfa por coseno de teta más seno de teta coseno de alfa. Y le restamos el seno de teta coseno de alfa. Ese es en el numerador. Profe, pero cuando es menos es más, ¿no? Sí, solamente el coseno cambia de signo. En su desarrollo, cosen sen, pero con más. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de alfa, coseno de teta más seno de teta por seno de alfa y menos el coseno de teta, coseno de alfa. Ahora lo que vamos a proceder seguramente es cancelar, eliminar. Mira, ve. Profe, seno de teta, coseno de alfa y fíjate el primer término. No es, con él es, fíjate, seno de teta, coseno de alfa. Eliminamos entonces. Uno es positivo, el otro es negativo. Se elimina. Vamos al denominador, mira, ve. Cos. Uno es positivo, el otro negativo. Eliminamos. Ahí. Por lo tanto, me queda en el numerador seno de alfa, coseno de teta, entre seno de teta, seno de alfa. En este caso sí se puede. Sí se puede simplificar. ¿Quién? Seno de alfa, seno de alfa. ¿Qué resulta la expresión m? Ya reducida. Coseno entre seno. Y nosotros sabemos que coseno entre seno es cotangente del ángulo teta por identidades trigonométricas fundamentales por cociente. Coseno entre seno, cotangente del ángulo teta, que vendría a ser en este caso la alternativa C. Siguiente ejercicio. Si tangente de beta es igual a 1/4, calcular la expresión m. En el desarrollo de m, de todas maneras aparece el seno y el coseno de beta. Profesor, ¿dónde estamos? Estamos, como les dije, en la primera fórmula. Estamos aquí, que le voy a dar check. Si yo veo su desarrollo, si no, de todas maneras tengo que tener el seno y el coseno de los ángulos. 45 es un ángulo notable. Entonces, me voy a centrar más en calcular el seno y el coseno del ángulo beta. Sí, profesor, así es. Ahí no vamos a centrar. Para ello tengo el dato. Tangente de beta es 1/4. Por definición, 1 es cateto opuesto y 4 es cateto adyacente. Fíjate,
teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. 1 más 16, 17. Hipotenusa al cuadrado es igual a 17. ¿No tiene raíz exacta? No. Entonces lo dejo indicado como raíz. Entonces, por teorema de Pitágoras, la hipotenusa es raíz de 17. ¿Ya? ¿Qué lo expresamos con la letra H? Por lo tanto, el seno de beta sería 1 entre raíz de 17, cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno sería 4 entre raíz de 17, el coseno. Ya. Una vez que tengo esos valores, ahora sí, desarrollo M. Ya. M, ¿quién es? Sen, cos. Pero no te olvides recordar el triángulo rectángulo de 45 grados, fíjate. Pero que en este caso, para 45, solamente para uno de ellos, ¿el seno quién es? 1 entre raíz de 2, igual el coseno, 1 entre raíz de 2. Él es el único triángulo que se cumple que el seno es igual al coseno. ¿Por qué? Porque sus catetos son iguales, son congruentes. Entonces no hay problema. Desarrollamos entonces. Fíjate quién es M. Sen cos. 45 beta, beta 45. Perfecto. Seno de 45 aquí, M. 1 entre raíz de 2 por coseno de beta, que es 4 entre raíz de 17. Por 4 entre raíz de 17, más seno de beta, 1 entre raíz de 17. Y coseno de 45 también, fíjate, adyacente entre hipotenusa. Perfecto. Seno de beta, 1 entre raíz de 17 por coseno de 45, 1 entre raíz de 2. Fíjate, el desarrollo siempre son dos términos, ¿ya? Los términos están separados por los signos más y los signos menos. Profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los denominadores. Fíjate, raíz de 2 por raíz de 17, una sola raíz. En ambos casos, ¿cuánto queda? Raíz de 34. Ya, entonces, ¿son fracciones homogéneas? Sí. Y tu respuesta, mira, ve, está en función de la raíz en el denominador. Entonces, no hay problema. 1 por 4, 4 más 1, 5. M es igual a 5 entre raíz de 34, que en este caso sería la alternativa D. Siguiente ejercicio, jovencitos. Del gráfico, calcular tangente del ángulo alfa. Bien, vamos a trabajar entonces en el triángulo rectángulo, ¿ya? Hacemos lo siguiente, mira, ve. Vamos a ampliar el gráfico. Así, mira, ve. Yo voy a utilizar esta fórmula, X más Y, para que veas de las dos maneras sale, ¿ya? Mira, ve. Primero voy a decir este ángulo, aquí, le voy a llamar el ángulo beta. Fíjate, triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados. Tangente de beta, cateto opuesto entre adyacente. Tangente de beta es 2/9. Ya. Ahora voy a tomar todo el ángulo, que lo voy a marcar de color morado, fíjate. Aquí. Profesor, todo el ángulo sería alfa más beta. Así es. Todo, ¿ve? Alfa más beta. ¿A qué es igual tangente de alfa más beta? Para alfa más beta, todo lo que está de morado, tu cateto opuesto vendría a ser 6. Para alfa más beta, su cateto adyacente es 9, porque estamos hablando de todo el triángulo rectángulo. Tangente de alfa más beta es 6/9. ¿Ok? Ahí, en el triángulo rectángulo. Nosotros ya sabemos el desarrollo de tangente de la suma de dos ángulos. Entonces sería suma de tangentes entre 1 menos el producto de tangentes.
tangente de alfa más tangente de beta, 1 menos el producto. Y aquí ya lo simplifiqué. Tercia de 6 es 2 y tercia de 9 es 3. Ya simplificado ya. Mira, a ver, hasta este momento no hay un método exclusivo para realizarlo, para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo trabajar aquí y el 2/3 lo coloco al final. Puedo hacer ello. O también puedo decir, profe, multiplicamos en aspa. Lógico, puedo hacer ello también, no hay problema. Entonces, 3 multiplica tangente de alfa y a tangente de beta. 3 tangente de alfa más 3 tangente de beta igual. Mira, fíjate, 2 por 1, 2. Menos 2 por tangente de alfa, tangente de beta. Y tangente de alfa le he colocado de ese color para diferenciarlo, porque es justamente lo que vamos a calcular. Ahora sí, fíjate, de reemplazo con tangente de beta, que es 2/9. Ya, donde veo tangente de beta, 2/9. Ahí entonces. 3 por 2/9 igual a 2 menos 2 por tangente de alfa por tangente de beta, que es 2/9. Profesor, multiplique. Sí, fíjate, ¿ah? Profe, pero le puede sacar tercia. Lo puedo hacer, pero ¿sabes qué? Como acá tengo 9 y tengo 9, ahí nomás lo dejo. Lo que voy a hacer es multiplicar aquí, fíjate. 3 por 2 y este 2 lo voy a multiplicar con él. ¿Estamos de acuerdo? Quedaría 3 tangente de alfa más 6/9 igual a 2 menos. Y 2 por 2, 4. 4/9. Perfecto. ¿Está bien? Hasta ahí, todo ok. Todo bien. No hay ningún problema hasta ahí. Fíjate ahora, profe, ¿cómo hallo? Vamos a hacer que cada uno de los términos sea una ecuación lineal. Quiere decir que no haya denominador. Profe, acá hay 2 términos. El más me dice que hay 3 tangente más 6/9. Aquí también. Como el denominador es 9, el método correcto sería multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Pero en este caso el denominador es 9. Entonces, a los 4 términos lo voy a multiplicar ¿por quién? Por 9. Fíjate, 9 por 3, 27 tangente de alfa. Atiende, ¿ah? Cuando multiplico 6/9 con 9, novena, novena. Solamente me queda 6. Multiplico 2 por 9, 18. Y aquí me queda solamente tangente de alfa por 4. O sea, menos 4 tangente de alfa. Paso a paso, ¿ah? 9 por 3, 27 tangente de alfa más 6 igual a 2 por 9, 18 y menos 4 tangente de alfa. Porque se simplificó 9 con 9. Ecuación lineal, menos 4 tangentes se va al lado izquierdo a sumar y el 6 pasa a restar a 18. Ya, pues, profe, queda 12 y allá queda 31. 31 tangente de alfa igual a 12. Por lo tanto, 31 pasa a dividir. Tangente de alfa es igual a 12 31avos. Y él vendría a ser la respuesta. La alternativa C. Siguiente ejercicio. Del gráfico, calcular cotangente del ángulo teta. Mírenme, en este caso ahora quiero calcular cotangente de teta. Profesor, pero no hemos hecho con fórmula con cotangente. No, pues, pero yo voy a emplear tangente. ¿Por qué? Ejemplo, si yo calculo la tangente, que sea 2/5, como yo sé que la cotangente es la inversa, allá lo va a invertir. Sí, tangente 2/5, la cotangente va a ser 5/2. ¿Ok? O sea, está bien, vamos a trabajar con él. El ejercicio anterior lo hicimos por tangente de la suma. Este ejercicio lo vamos a hacer por tangente de la diferencia. Ahí estamos. ¿Ya? A ver, ¿qué hacemos en este caso, profesor? Entonces, vamos a ampliar el gráfico. Aquí. Ahí tenemos. ¿Y cómo vamos a hacer con tangente de la diferencia? Porque yo le puedo decir acá arriba, profesor, que sea alfa
Y acá tendría ya 2/3. Y luego tengo tangente de la suma. Sale igual que el ejercicio anterior, pero fíjate lo que voy a hacer ahora. Por diferencia, mira, a ver, voy a dar valor a este ángulo y también a este ángulo. Aquí, fíjate. Mira, ahí le digo que es beta y ahí le voy a decir, por ejemplo, que sea el ángulo alfa. Fíjate, por ángulo exterior, recuerda, por ángulo exterior, la suma de dos interiores, es decir, alfa más este ángulo teta, es igual al ángulo exterior beta, del tercer ángulo, claro. La suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior del tercer ángulo. Alfa más teta por ángulo exterior, entonces vendría a ser aquí, mira, arriba. ¿Ya? Entonces, teta va a ser beta menos alfa. Ahí tenemos. Profesor, entonces vamos a calcular la tangente de teta. Sí. Y la tangente de teta es igual a la tangente de beta menos alfa. Ahí tenemos. Perfecto. Profesor, pero tangente de la diferencia lo tenemos acá. Le vamos a dar check. Así es. Una vez que ya tenemos él, entonces ya es fácil, ya. Es más sencillo. Tangente de la diferencia, o sea, tangente de beta menos tangente de alfa, entre uno más el producto de tangentes. Fíjate de los triángulos rectángulos ahora. Mira lo que vamos a hacer. Tangente de beta es, en este triángulo rectángulo, fíjate, aquí triángulo rectángulo, tangente de beta es cateto opuesto, que es 3, entre el adyacente, que es 2. Hasta ahí tengo tangente de beta 3 medios. Profe, y tangente de alfa. Alfa pertenece a todo el triángulo rectángulo, donde este caso sí cumple. Para beta, su cateto opuesto es 3 y su adyacente es 2, pero para alfa, en todo el triángulo rectángulo, también su cateto opuesto es 3, pero para alfa su cateto adyacente es la suma. Allá, profesor, 3 más 2, 5. Así es en todo el triángulo rectángulo. Entonces aquí lo colocamos, fíjate. Tangente de beta 3 medios y tangente de alfa 3 quintos. Perfecto, y ahora simplemente reemplazo. Donde veo tangente de beta 3 medios, tangente de alfa 3 quintos. Ahí lo tenemos. 1 más 3 medios por 3 quintos. Mira, a ver, resulta más sencillo aparentemente. En el numerador, como son heterogéneos, profesor, multipliquen aspa. Así es. Mira acá, ve. Allá, 5 por 3, 15, menos 6, 9, y se multiplica 2 por 5. Claro, eso así es. Pero aquí, fíjate, aquí es 2 por 5, 10. Y este 10 tiene que pasar a multiplicar a 1, método práctico. Empezamos entonces. Fíjate. 15 menos 6, 9. 9 décimos. Aquí, 5 por 2, 10. Por 1, 10. Más 9, 19 décimos. Perfecto. En la clase anterior hemos hecho lo siguiente. Si yo tengo una fracción entre otra fracción, de frente, ya lo hemos realizado. Profe, simplifique. Sí. Décima, décima. Y se mantiene el orden. Entonces, tangente de teta sería 9/19. Si la tangente es 9 entre 19, la cotangente es la inversa. 19 entre 9. 19 novenos. Respuesta entonces, que vendría a ser en este caso la alternativa D. Y solución a nuestro ejercicio. Ahí tenemos. Siguiente ejercicio.
calcular tangente del ángulo phi. Bien, en este caso vamos a trabajar entonces con diferencia de dos ángulos, ¿ya? En el mismo gráfico entonces le voy a dar valores angulares aquí. Empezamos entonces. Le digo que es beta y a este ángulo aquí que sea el ángulo alfa. Por ángulo exterior, que sería para el triángulo el ángulo alfa, este ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores, fíjate, beta más el ángulo phi. Beta más phi es igual a alfa. Por lo tanto, el ángulo phi es alfa menos beta. Como yo deseo calcular tangente de phi, fíjate quién es, alfa menos beta. En realidad me están pidiendo tangente de alfa menos beta. Tangente de la diferencia. ¿Quién es él? Tangente de alfa menos tangente de beta acá arriba, entre uno más el producto. Ahora fíjate, para el ángulo beta, mira, para beta, su cateto opuesto es 2. Y para beta, su cateto adyacente es la suma de 2 más 1. Allá. Recuerda, 2/3. Profe, pero para alfa, su cateto opuesto es desde A hasta B. Profesor, entonces sería 2 más 2, 4. Así es. Y su cateto adyacente para alfa es 1. 4 entre 1, 4. Aquí lo vemos. Tangente de beta, 2/3 y tangente de alfa, 4 entre 1, que es 4. Perfecto. Reemplazo valores entonces. Donde veo tangente de alfa, 4. Donde veo tangente de beta, 2/3. Reemplazamos entonces. 4 menos 2/3, 1 más el producto. 4 por 2/3. Ya, profe, entonces el denominador multiplica 4. Así es. Aquí y aquí también, fíjate. 3 por 4, 12. 12 menos 2, 10. 10/3. Y en el denominador, ¿por qué quedó 11, profesor? Porque 3 por 1 es 3 y multiplico 4 por 2, 8. 3 más 8, 11/3. De nuevo, si hacemos sanguchito, la respuesta no varía, pero recuerda, tengo división de dos fracciones en el cual tienen el mismo denominador. Simplifica, tercia, tercia. Puedo hacer ello porque son iguales y se mantiene el orden. Entonces sale 10/11. Así es, tangente del ángulo phi es 10/11 y es la alternativa A. Y solución a nuestro ejercicio, jovencitos.